Y Colosenses capítulo 1 verso 19. Colosenses capítulo 1 verso 19. Últimamente la pastora me roba unos minutitos ahí y son cruciales, ¿verdad? Después ando como pegando los pelos en el alambre con el tiempo. Vamos a tener que en la ofrenda sacar los rótulos también ahí, pastores, para que no nos vayamos ahí. Y es que es muy necesario, porque a veces no es tanto la motivación que nos den, sino es la claridad y la luz que nos arroja el que está aquí adelante hablándonos acerca de la confianza que tenemos que tener en el Señor para nuestra economía. Yo veo esto de esta manera: estamos en tiempos donde sembrar, diezmar y ofrendar no son algo que nos tenga que causar como carga, más bien son una salida, son un recurso del cielo para estar bien. Así que así es como usted tiene que verlo. Si se pone a preguntarle a la gente de afuera está como está porque ellos no conocen estos principios. Pero usted que sí, vamos a ver la gloria de Dios. Amén. Colosenses 1:19. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. Diga, todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Amén y amén. Y recalco cuando el apóstol Pablo dice aquí: y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. De la esperanza del evangelio que habéis oído. ¿Cuál es el evangelio que escuchamos? ¿Cuál es el evangelio que habemos oído? Sabemos por lo menos qué es el evangelio. Entendemos qué es el evangelio. Porque hoy en día hay muchas cosas. Hay mucho que se está predicando, y el libro de Gálatas dice que si alguien les predica un evangelio diferente al que ellos han predicado, eso les sea anatema, les sea maldición. ¿Qué es el evangelio? ¿Qué trae para nosotros esto del evangelio que dice? Y yo quiero hablarle en esta noche del verdadero evangelio. El evangelio son las buenas nuevas de Dios. Son las buenas noticias que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. El evangelio es eso, son buenas noticias. Sin embargo, ¿cuál es el evangelio que se nos ha presentado? ¿Será que nos hablaron de la condenación? ¿Será que nos hablaron del juicio eterno? ¿Será que nos hablaron de todas esas cosas que son doctrina, son enseñanza? Pero el evangelio es más que doctrina y enseñanza. El evangelio es una buena noticia. Es la noticia de que hay una obra. Oiga, aunque no nos salvamos por obras, usted y yo no somos salvos por obras. Ayune todo lo que quiera, grite, camine de rodillas, haga procesiones si quiere, haga lo que usted quiera hacer para creer que eso lo va a salvar. Ninguna obra te salvará. Solo hay una obra que puede hacer salvo al hombre,
Solo hay una obra que ya se hizo, que ya se cumplió, que ya la hizo alguien, y es la única obra que puede traer salvación a las personas, a nosotros, a la humanidad, y es la obra de Cristo en la cruz. Él fue el que hizo la única obra. Él fue el que manifestó lo único que tenía que hacerse para que usted y yo fuéramos salvos. Aleluya, la obra del sacrificio que nos limpia. Yo quiero que usted medite fuertemente, porque hoy vamos a tomar la cena del Señor, pero yo siento en mi espíritu que cuando repitamos estas palabras en nuestra mente, en nuestro corazón, cuando analicemos la profundidad de decir que esa obra de la cruz me limpió, me limpió. ¿Qué tan sucio estábamos? ¿Qué tipo de suciedad había dentro de nosotros para decir que nos limpió? Este es un idioma que mucha gente no lo entendería, pero el que ha sido limpiado por Jesús, el que ha sido limpiado por la sangre, sabe de qué se limpió. Sabe de qué estaba sucio, sabe de qué estaba contaminado. Pero lo importante y lo que el Evangelio me enseña a mí, y lo que el Evangelio ha traído a mi vida, es la revelación de que antes yo estaba sucio, pero cuando Cristo vino a mi vida, ahora yo he sido limpiado, ahora yo he sido lavado, ahora yo he sido regenerado. La obra del sacrificio nos limpia. Y si estás aquí esta noche, o estás ahí escuchándonos por el Facebook o por el YouTube o la radio, escuche esto: la obra del sacrificio de Jesús en la cruz te limpia, te ha limpiado. Una vez que lo recibiste, y si no lo has recibido, y si no estabas seguro de esto, yo te digo, y si sientes que le has fallado y que estás mal, yo te digo, hoy, mañana y siempre Él te limpia. Esa obra te limpia. Dice que también nos redime, nos salva, nos restaura y nos introduce en la vida eterna. Este es el Evangelio. Este es el Evangelio. Estábamos muertos y ahora estamos vivos. Este es el Evangelio. Estábamos como una llaga podrida y ahora ya no somos esa llaga podrida. Ahora somos real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, para que contemos y cantemos las cosas grandes que Dios ha hecho sobre nosotros. Yo no tengo problema si usted quiere decir amén desde ahí, porque usted tiene cubreboca y usted no le va a llegar a nadie. Así que si quiere decir amén, diga amén. Estoy cansado de esas carajadas, de esas cosas. Si usted quiere decir amén, diga amén. La vida eterna, la vida eterna. ¿Se imagina que nuestra vida tenía un límite? Nuestros días estaban contados antes de Cristo, pero cuando Cristo vino a nosotros, ya nuestros días no están contados. Nuestra vida no termina donde llega la muerte. Nuestra vida continúa aún después de la muerte, porque tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Ese es el Evangelio. Ese es el verdadero Evangelio. La vida eterna que es Cristo Jesús para nosotros. Y eso significa el Evangelio, buenas noticias. Pero hemos convertido el Evangelio como en acusaciones, como en juicios, como estar señalando a la gente. Y vemos hoy en día, hermano, hay una noticia que anda en las redes sociales que a mí me ha dolido mucho escuchar, porque a mí me duele, y no solo por ellos, sino por cualquiera que yo oiga eso. Escuchar que hay unos pastores como Guillermo Maldonado y su esposa que se están divorciando en este momento. Y eso es difícil, eso es duro escucharlo. Uno ve la cara de ese pastor y se ve triste, la cara de ella también. Ellos sabrán cuáles son las razones. Yo no voy a avalar lo que están haciendo, ni siquiera me voy a atrever a lanzar un juicio, una palabra en contra de. Yo lo que creo es que son seres humanos que están pasando un momento difícil, y que lo que más necesitan en este momento es la oración de alguien
Que alguien ore por ellos, que alguien los fortalezca. Son un hombre y una mujer con un llamado impresionante, que solamente Dios sabe lo que los llevó a ese punto. Pero usted y yo no somos llamados a juzgar esas cosas. Usted y yo no somos llamados ni a ellos ni a nadie. Uso el ejemplo de ellos porque está muy visible y todo el mundo está escribiendo cosas increíbles, canales de disque noticias cristianas, donde publican hasta los documentos donde ellos investigaron y aseguraron de que sí estaba sucediendo eso. ¿Cómo es posible que saquemos el tiempo para ese tipo de cosas, pero no saquemos el tiempo para predicarle a las almas, para hablarle a la gente de este evangelio, este verdadero evangelio de una vida eterna, de una salvación, de una redención, de que hay una oportunidad de ser una nueva criatura, de que las cosas viejas pueden pasar y que viene una línea de cosas nuevas para nosotros? ¿Dónde están los que predican el verdadero evangelio? Hemos estado más bien viendo los defectos de los demás, viendo lo que la gente hace. El mundo siempre va a estar haciendo lo malo. Pero ¿cuál es la reacción de nosotros ante el mundo? ¿Lo vamos a señalar? ¿Lo vamos a acusar? ¿Lo vamos a hacer a un lado? ¿O somos más bien lo que dice la palabra de Dios? Somos la luz del mundo. Vamos a alumbrarles a ellos para que vean a Jesús. Vamos a hacer la sal que va a sazonar la vida de esas personas. Vamos a hacer eso que Dios necesita, el momento de Dios para llegar a esas personas. ¿Cuál es el evangelio que estamos predicando? Y más aún, ¿cuál es el evangelio que estamos viviendo? Porque aunque sepamos que hay un juicio eterno, aunque sepamos que hay un infierno, Dios no nos llamó a nosotros a mandar a la gente a ese lugar. Dios nos llamó a nosotros a salvar a la gente, a enseñarle el camino a la gente, que no llegue allí, que ese lugar existe, pero que ellos no vayan ahí, que corran por sus vidas, que salven sus almas, y que así como Él nos salvó a nosotros, los puede salvar a ellos. Eso significa el verdadero evangelio para las almas afligidas y necesitadas, una oportunidad de ver las cosas cambiadas. Decía ahora el pasaje que leímos al inicio, decía: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, dice, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Pero da una condición, dice: si en verdad permanecéis fundados, firmes en la fe. Porque el evangelio se sostiene por la fe. El que tiene fe en el evangelio que le predicaron, va a vivir la riqueza del evangelio. Va a ser partícipe de la herencia que este evangelio nos ha regalado. Porque este evangelio es poderoso. La Biblia dice también en Hebreos 10:8, Cristo vino para cumplir con ese sacrificio, siendo su sangre la que se derramó completa y su cuerpo puesto en nuestro lugar. Vea lo que dice Hebreos 10:8, diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron. Porque hubo un momento, hermanos, en la historia nuestra, y en todo esto, y la Biblia lo relata, Isaías capítulo 1 en adelante, hubo un momento donde los sacrificios y las ofrendas que le ofrecían a Dios eran abominables. Dios las rechaza. Lea Isaías 1 en su casa, lo invito. Él dice: yo no quiero tus holocaustos, yo no quiero tus ofrendas, yo no quiero nada de eso. Todo eso es repulsivo para mí. Se ha convertido en hediondez y podrida llaga tu vida delante de mí. Así le habla Dios a Israel. Y ese momento, hermano, en el que vemos a un pueblo que es el pueblo de Dios, donde le dice Dios: ya yo no quiero tus sacrificios, ya yo no quiero tus ofrendas, ya yo no quiero tus expiaciones por el pecado, ni me agradan.
llega un momento en el que alguien hace la diferencia. Alguien entiende que ya no es traer, porque esto es tan fácil. Cuando nos acostumbramos a un método, gastamos ese método para alcanzar un fin. ¿Qué es lo que quiere decir, pastor? Israel sabía que trayendo corderos, que trayendo sacrificios, holocaustos, animalitos para degollar y tirar la sangre, sabía que eran perdonados. Entonces ya pecaban con liberalidad y luego traían el sacrificio para ofrecer. ¿Qué es lo que sucede ahí? Nos estamos haciéndonos de esas cosas como un medio para alcanzar un fin. Es lo mismo que haríamos ahorita si nos abusamos de la gracia que está sobre nosotros. Si creemos que tenemos licencia para pecar solo porque la sangre de Jesús nos limpia. Necesitamos valorar el sacrificio de Jesús y, como leímos en Colosenses, vivir firmes, encausados en esta fe, sin movernos del camino, sin movernos de este evangelio. Ahora le dice, las cuales se ofrecen según la ley, estas cosas que leí, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Ese es Jesús hablando. Ese es Jesús ante un padre que ya no quiere sacrificios, ya no quiere holocaustos. Entonces él dice, he aquí vengo yo hoy. Entonces, he aquí yo vengo y me pongo yo en el lugar de ellos. He aquí, yo sé que yo soy el sacrificio que tú nunca vas a rechazar, Padre. Entonces él dice estas palabras y dice, he aquí, dice, que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados, dice, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. El cuerpo de Jesucristo fue la ofrenda perfecta que te salvó, que te redimió, que te compró, que pagó el precio por ti. El cuerpo de Jesucristo es la ofrenda perfecta y se hizo una vez y para siempre. No se volverá a hacer. ¿Por qué? Porque fue perfecta. Las otras no eran perfectas. Las otras siempre había que estar haciendo algo más. Siempre la ley siempre te pone algo más. Y cuando cumples una condición en la ley, te aparece otra. Y te aparece otra, porque la ley siempre te va a hacer volver a una condición. Pero el sacrificio, la ofrenda perfecta de Jesús, no te lleva a tener que hacer otra cosa. Hay un solo camino, hay una sola dirección, hay una sola forma de alcanzarlo. Es recibiendo ese sacrificio, es tomando esa ofrenda perfecta y haciéndola mía. Jesús se dio por mí, Jesús se dio por nosotros, iglesia. Y su sacrificio fue perfecto. No fue como el de los machos cabríos, no fueron los corderos pasados. Cada año había que estarlo haciendo. Ahora esta fue hecha una vez y para siempre. Uno solo, para siempre. Yo soy perdonado, yo soy salvo, yo soy redimido, yo soy hijo de Dios, porque esa ofrenda fue perfecta y fue para siempre. No acepte que venga alguien con un evangelio diferente a decirle, si usted quiere ser hijo de Dios, tiene que hacer esto. No, yo soy hijo de Dios porque la ofrenda de Jesucristo, de su cuerpo, fue perfecta y fue para siempre por mí. Él me hizo parte de la familia de Dios. Por eso, recibiendo a Jesús, estoy recibiendo el evangelio. Recibiendo a Jesús, estoy recibiendo las buenas nuevas desde el cielo. Soy libre de la esclavitud de una ley que me condenaba. De la Torá, la ley de Moisés me condenaba. Me hacía ver mis errores, me hacía ver cuál culpable yo era, pero no me causaba la satisfacción del perdón. Nunca hubo un momento en el que el pueblo con esta ley se sintiera cercano a Dios. Siempre estaban distantes. Pero el sacrificio de Jesucristo, la ofrenda que Jesús ofreció con su cuerpo, me ha hecho estar cerca del Padre. Me acercó,
rasgó el velo, y ese velo representaba la carne de Jesús. La carne de Jesús fue rasgada y ahora yo tengo libre acceso a mi Padre que está en los cielos. Por eso Él decía: cuando ustedes oren ahora, oren así: Padre nuestro que estás en los cielos. Era una nueva dimensión de oración, porque ninguno se iba a meter con Dios como Padre, ninguno iba a poder cruzar esa barrera. Ningún sacerdote podía cruzar el velo, solo el sumo sacerdote. Pero ese velo ahora usted y yo lo cruzamos, porque tenemos un sumo sacerdote en los cielos que intercede por nosotros. Tenemos libre acceso al lugar santísimo, al lugar donde está la gloria. Tenemos libre acceso al lugar donde está la presencia de Dios, donde está la gloria de Dios. Ahí podemos entrar. Ahí nadie nos puede decir que no podemos. Nadie nos puede decir: tú no puedes entrar allí, tú no puedes hacer eso, tú no puedes hacer eso. No, yo puedo entrar ahí, porque ese es mi lugar. Yo puedo entrar al lugar que Él abrió para mí, al camino que se abrió para mí. Yo puedo entrar con libertad, como lo cantábamos ahora al inicio. Por eso la Biblia dice en Romanos 8:34 dice: ¿quién es el que condenará? Es una pregunta. ¿Quién es el que condenará? Y dice: Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, Él también intercede por nosotros. Y es lo que hablaba la pastora ahora. El Padre no te mira a ti. Y yo me imagino el momento en el que pecamos, el momento en el que fallamos a Dios, y en ese momento el Padre nos va a volver a ver, y en ese instante se levanta Jesús y dice: por favor, no lo mires a Él, mírame a mí, aquí estoy. Mírame a mí, Padre. Es quitar la mirada de la inmundicia para mirar lo santo. La sangre de Jesús nos da esa santidad. El verdadero evangelio es el evangelio de la cruz. Son las buenas noticias de lo que sucedió en la cruz. La ofrenda perfecta es la única obra que hace efectiva la salvación. No nos salvamos por obras nuestras, pero sí nos salvamos por la obra perfecta de Jesús en la cruz del Calvario. Es la obra maravillosa y perfecta. Nosotros no somos israelitas, nunca lo seremos. Y yo quiero aclarar este punto importante aquí, porque debemos entender, y estamos en un tiempo donde mucha gente le está dando por estudiar hebreo y le está dando por comprar Biblias hebreas y Biblias. Yo tengo descargadas Biblias del hebreo, traducciones del griego, tengo comentarios bíblicos, tengo diccionarios. Yo tengo material en mi casa con el que yo estudio la palabra, pero yo tengo que tener el cuidado de no confundirme, sino mantenerme en la revelación de la obra de la cruz. ¿Por qué? Porque yo no me puedo judaizar. Yo no puedo estar haciendo cosas. Mire, yo no puedo venir y decirle a ustedes: hermano, de ahora en adelante vamos a guardar el sábado aquí. Yo no puedo hacer eso, porque eso es de la ley. Porque el sábado representaba algo que era lo que era Jesús, el reposo. Yo no puedo venir y hacerles eso. Y si en algún momento alguien aquí se levantara, yo puedo estudiar terminologías hebreas. Yo les enseñé hace unas semanas atrás el nombre de Yahweh. Les enseñé que es el verdadero nombre de Dios original. Pueden llamarlo así si es su revelación, si usted gusta. Pero si usted lo llama a Dios, también Él entenderá que usted se dirige a Él. Yo sé que Jesús es Yeshua, pero yo no voy a andarle diciendo Yeshua, a menos de que sea que me nazca decirle así. Aquí en Costa Rica se le dice Jesús o Jesus. Pero usted y yo tenemos que entender
que si nosotros nos volvemos a la ley, lo que estamos haciendo es invalidando el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Yo estoy haciendo que esa obra de lo que sucedió en el Calvario no vale nada, Pastor Gerald. Si yo me devuelvo a la ley, yo estoy diciendo lo que Jesús hizo en la cruz no cuenta. No cuenta. Si Marcos, si yo me vuelvo a los viejos rudimentos, si yo trato de cumplir la Torá en este tiempo, yo le estoy diciendo a Jesús, lo que tú hiciste por mí no vale, no cuenta, no es suficiente. Porque se supone que Él vino para redimirnos de eso, para establecer un camino hacia el Padre diferente para nosotros. Y por eso dijo, quitando lo primero, establece esto segundo, fue lo que Jesús dijo. Era Él estableciéndose. Y Hebreos 10:19 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Acerquémonos, es el llamado que Él nos hace hoy. Acerquémonos con corazón sincero. Escúcheme, usted puede estudiar, y si usted quiere tener un entendimiento mejor de las Escrituras, si quiere conocer terminología hebrea, griega, hágalo. Pero no invalide la obra de la cruz. No hay ninguna obra que tú puedas hacer que te salve. Ya esa obra fue hecha. Ya la obra de la cruz pagó el precio por ti, para hacerte libre. Libre de toda condenación, libre de las drogas, libre del alcohol, libre de la fornicación, libre del adulterio, libre de la deuda, libre de las maldiciones, libre. Póngase de pie esta noche. Él nos ha hecho libres. Ya Él nos liberó. Ya ese sacrificio, esa ofrenda fue hecha y fue perfecta. Tú eres libre. Tú eres salvo. Tú has sido redimido. ¿Sabe qué es ser redimido? Comprado a un precio más grande que el que yo valgo. Eso es ser redimido. Él ya me compró a un precio mayor que el que yo valía. Vamos, levante su mano y declárelo esta noche: yo soy libre. Yo soy salvo. Yo soy redimido. Yo soy hijo de Dios. Yo soy nueva criatura. Diga: yo recibo el sacrificio de la cruz, la obra de la cruz. Yo fundamento mi vida. Yo establezco mi vida en el fundamento de la cruz. La obra de Jesucristo es real en mi vida. Diga: yo lo recibo, yo lo proclamo y yo lo voy a anunciar. Voy a ser un proclamador del evangelio. Voy a llevar el evangelio a todo el que lo necesite. Las buenas noticias de que Jesús vive, que quiere vivir en mí, quiere vivir en ti, que tengo vida eterna, tengo vida eterna, tengo vida eterna. Soy la iglesia de Jesucristo y tengo vida eterna. Aleluya, denle un aplauso al Señor.